Abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer desde el versículo 38 hasta el versículo 42. 12:38 de Mateo hasta el versículo 42. Y lo vamos a leer de manera alternada. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Puede sentarse, dele toda la gloria al Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios por siempre. Cuando Dios tuvo a bien el enviar a su Hijo a la tierra y encarnarlo en la persona de Jesucristo, Él, estando en su trono de gloria aún, y teniendo los atributos del Todopoderoso, la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, observó que en el corazón de los judíos se había gestado un comportamiento que a Dios no agradaba, tanto así que en muchas ocasiones Jesús tuvo que contrarrestar o tuvo que oponerse a la actitud de los escribas y de los fariseos, porque aunque se hicieron fieles guardadores de la ley, habían dejado, según el mismo Jesús, lo más importante de ella, que era la justicia, el amor y la misericordia. Así que Jesús sabía a qué tipo de pueblo se iba a enfrentar cuando viniera a predicar. Él sabía que los judíos no iban a aceptar que ese hombre, nacido en casa pobre, criado en casa de un carpintero, un hombre al que vieron nacer, crecer, al que seguramente con el que muchos se rozaron, no aceptaron que ese era el Hijo de Dios enviado para salvación de nuestras almas. Él sabía eso, pero le era necesario a nosotros, más que a él, que Jesús viniera y padeciera por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hoy salvos por su muerte. Amén. La necesidad no era de él, era nuestra. Él pudo simplemente haber dicho: no voy. Él pudo simplemente haber dicho: los destruyo y hago otro nuevo y mejor. Pero no lo hizo. A él le plació, y por eso Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Amén. Esta fue la mayor muestra de amor que Dios hizo, y fue dar a su Hijo sin ninguna necesidad para que usted y yo hoy tengamos salvación. Pero Jesús sabía que se iba a enfrentar a una generación mala y perversa. Los judíos se acostumbraron desde los tiempos del Génesis y desde los tiempos del libro de Éxodo a que cada vez que Dios levantaba a un varón para enviarles palabra a ellos, este varón tenía casi que por regla general que mostrarles una señal de que iban de parte de Dios. Por eso cuando Dios llamó a Moisés, Moisés dijo: bueno, pero ¿cómo yo voy a ir allá a esta generación? Yo necesito demostrarles que tú me has enviado. Y Dios tuvo que darle a Moisés algunas señales. Y el pueblo tuvo que mirar esas señales para darse cuenta que ese hombre era enviado de parte de Dios, porque si no, no creían. Y a Faraón
tuvo Dios que enviarle señales, y el pueblo vio esas señales. Esas 10 plagas mostraban que Dios quería libertar a su pueblo de la esclavitud. Y con todo y eso, el pueblo salió de la esclavitud y Dios les abrió el mar rojo, y con todo y eso seguían quejándose de Dios y pedían una tras otra vez señales de parte del Todopoderoso. Y les mandó maná del cielo y les envió codornices y les hizo salir agua de la peña y todas las cosas que Dios hizo, y el pueblo seguía en su estado de incredulidad. Por eso una y otra vez cuando Dios envió a los profetas les decía: yo te envío a ti, a un pueblo que es de dura cerviz, a su nombre, para que ellos fuesen conscientes de a qué tipo de pueblo se iban a enfrentar. Incluso en los días de Jesús, Jesús vino y muchos le siguieron. Jesús hizo milagros, sanidades y una cantidad de señales, y le siguieron por eso. Es más, una gran multitud siguió a Jesús solamente porque Jesús en cierta ocasión tuvo a bien el multiplicar unos panes y unos peces, y la gente iba detrás de Jesús siguiendo eso. Hasta que un día Jesús se dio la vuelta y los confrontó. Les dijo: ustedes me siguen porque les di pan, porque les di peces, pero no me siguen porque soy el Hijo de Dios. Y desde ese momento, ¿sabe qué? La gente se fue. Dejaron a Jesús, y Jesús selló entonces con sus 12 discípulos otra vez. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús confronta desde ese momento a la gente a que no le sigamos por señales, ni por milagros, ni por sanidades. Porque Jesús no vino solamente a eso, vino a algo más importante, y es salvar nuestra alma. El cuerpo puede dañarse, puede quemarse. Bendito sea Dios, pero nuestra alma es lo que le interesa a Dios. Bendito sea el Señor. Yo en estos días he analizado mucho la vida de Pablo. Yo me pregunto, o más bien me pregunto lo que él quizás muchas veces se preguntó: Pablo, ¿a cuántos no oró Pablo? ¿A cuántos no sanó? ¿A cuántos paralíticos no levantó Pablo por el poder de Dios? Pero Pablo dice que a él le fue dado un aguijón en la carne, y que había orado 3 veces a Dios para que lo sanara, y Dios no había querido sanarlo. ¿Y Pablo por eso tenía que dejar de seguir a Cristo? No, él entendió que Dios quería sobre todas las cosas su alma. Amén. Si usted está enfermo en este día y ha orado el pastor, el copastor, el evangelista, el maestro, el profeta, y Dios no lo ha sanado, pregúntele a Dios por qué. Bendito sea el Señor. Quizás a usted no le conviene una sanidad, y se lo digo así directamente. Hay gente a la que no le conviene la sanidad porque sean sanos y se van. Bendito sea el Señor. Y Dios quiere su alma. Como hay a otros, bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Como hay a otros que así les conviene una sanidad, y Dios los sana y se fundamentan en la palabra de Dios y sigan a Dios de corazón. Pero Dios es quien conoce nuestro corazón, nuestro interior. Él sabe hasta dónde podemos recibir. Bendito sea Jesús. Y Jesús confrontó a esa generación y le decían a Jesús, porque no creían en Él: Maestro, queremos ver de ti señal. Porque estaban acostumbrados a eso, a ver señal. Elías les dio una señal tremenda. Eliseo les dio señales. Y todos los profetas le dieron señales. Gloria a Jesús. Y le preguntaron a Jesús: queremos ver de ti señal. Y él dijo: bueno, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa expresión de Jesús ratificó la autenticidad del libro de Jonás. Muchos dicen que ese libro es un mito, no es un cuento simplemente, es simplemente una fábula ideada por alguien para dar a conocer una enseñanza espiritual. Pero ahí Jesús dio a entender con esas palabras que esa historia no es un mito, es una realidad. Bendito sea el Señor. Y la tomó para hacer una comparación con respecto a lo que iba a ser su muerte y su resurrección. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Pero Jesús no quería que le siguieran por eso, sino que entendieran, que discernieran que Él era el verdadero Hijo de Dios, que Él era el Mesías enviado a la tierra. En cierta ocasión, pase la hoja un poquito atrás, en el mismo Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Gloria a Jesús. Capítulo 2 del Evangelio de Juan, desde
el versículo 13, Jesús subió a Jerusalén esperando celebrar junto con los judíos la fiesta de la Pascua, una fiesta anual que se celebraba el primer año del calendario de los judíos, el primer mes del año, perdón. Y él subió a celebrar esa Pascua, pero cuando él llegó al templo en cierta ocasión observó que dentro del templo, en los atrios del templo, había gente que estaba vendiendo de todo tipo de cosas. Habían convertido el templo en un mercado público. Y todo el que quería comprar palomas, corderos, todo lo que se ofrecía en el altar, lo compraban allí mismo. Era mercadería. Jesús entró al templo y comenzó a volcar las mesas de los cambistas. Otro evangelista dice que tomó un látigo y sacó a los que venían ahí a latigazos. Y nadie osaba decirle nada. Porque entendían, dice la escritura allí, que los discípulos entendieron lo que decía la palabra: el celo de Jehová me consume. Él estaba viendo que la casa de Dios no estaba siendo usada para lo que Dios la había destinado, y era su oración, su adoración, el sacrificio. Alabado sea Dios. Entonces Jesús comenzó a sacar las mesas a todos los que vendían allí, pero sigue diciendo, en el mismo capítulo 2, quien lee el versículo 13 en adelante, por favor. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Gloria al Señor. Cuando él volcó todo eso, los judíos esperaron a que él se desocupara y le preguntaron: ajá, y tú eres el Hijo de Dios, ¿y qué señal nos muestras? Otra vez preguntaron lo mismo. ¿Y qué respondió él? Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Este tipo está loco. En 46 años lo edificaron y él dice que en 3 días lo va a reconstruir. Pero no entendían, seguían siendo ciegos, seguían siendo inconscientes de lo que decía la Escritura respecto al Hijo de Dios. Los profetas habían recibido la revelación de que el Hijo de Dios vendría a padecer por nosotros, que moriría y que después de 3 días se levantaría. Él hablaba del templo de su cuerpo, es decir, la única señal que Dios le dio a esa perversa generación y que le dio a la humanidad entera es que Él moriría y resucitaría después de 3 días. Bendito sea Dios. Y al buen cristiano, el buen cristiano se conforma con eso. El buen cristiano no sigue a Dios por milagros, por señales, por sanidades. Y bien esas señales seguirán a los que creen. No es lo que debe determinar mi fe puesta en el Señor. A su nombre, brindo un aplauso a Dios. Gloria a Jesús. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Desde el versículo 1 en adelante, tiene un título en esta versión que dice: los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente:
¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Jesús declaró, después de haberle confirmado a Juan que él era el Mesías, que de los que nacen de mujer no se había levantado otro más grande que Juan el Bautista. Yo pregunto, ¿y por qué razón? Si de todos los profetas creo yo que el único que no hizo milagros fue Juan. ¿Se da cuenta de eso? Usted no vio a Juan levantando paralíticos, levantando muertos, sanando enfermos. Él solamente salió a predicar y a decir: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El que es grande delante de Dios es aquel que predica el verdadero evangelio, el que le anuncia a la gente que Cristo murió por sus pecados y que un día lo ha de levantar de los muertos, si cuando Él venga ya ha partido entre nosotros. Bendito sea Dios. Así que no alabe a la gente por los milagros, no coma de cuento por las sanidades. Bendito sea Dios. No venga a la iglesia, ni siquiera venga al altar a traerle a Dios a cambio de algo. Tráigale a Dios de manera voluntaria y sabiendo que lo hace para la gloria del Señor. Porque Dios nos dio lo que ya necesitábamos, que era la salvación. Lo demás es simple añadidura. Bendito sea el Señor. De los que nacen de mujer no se había levantado otro mayor que Él. Bendito sea el Señor. A su nombre, a su nombre. Bendito sea Dios. Pero ya le había anunciado en varias ocasiones que era necesario que Él muriese y que estuviese 3 días muerto y después se levantara de los muertos. Ni los judíos, ni siquiera sus discípulos habían creído a ese anuncio. Porque en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, gloria a Jesús. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, gloria a Dios. Desde el versículo 15 en adelante, encontramos que se comienzan a dar las cosas referentes a la muerte de Jesús. Él estaba orando en el huerto de Getsemaní con sus discípulos. Ya Judas había hecho el trato con los romanos y con los principales sacerdotes. Le besó, le entregó, lo capturaron. Bendito sea Dios. Pero como se acercaba la fiesta de la Pascua a los judíos, no podían matarlo. Se lo entregaron a las autoridades romanas, que en ese caso estaban representadas por Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, después de haberlo interrogado, encontró que no había nada de que acusarle. Se dio cuenta que estaban acusándole injustamente. Por lo tanto, quiso soltarle. Pero la multitud se alborotó. La multitud comenzó a gritarle a Poncio Pilato que lo crucificara. Él, como acostumbraba cada año soltarles a un preso, les propuso soltarles a Jesús, pero no, le pidieron en cambio de eso a otro, a un malhechor llamado Barrabás, y la gente comenzó a gritar: crucifícale, crucifícale. De esa manera Jesús fue entregado y crucificado. Bendito sea Dios. Murió y fue sepultado. Gloria al Señor. En Mateo 27, versículos 57 en adelante, dice la Escritura: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban allí María Magdalena y la otra María,
sentadas delante del sepulcro. Versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el posterior error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron al sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los judíos habían escuchado decir que Jesús resucitaría después de 3 días, pero aunque no creían en eso, sí llegaron a pensar que los discípulos podían idear un plan, y dijeron: seguramente estos sus discípulos van a ir al sepulcro secretamente, de manera escondida, lo van a sacar de allí y van a hacer creer a la gente que realmente resucitó. Y le propusieron a los romanos que mandara a un grupo de soldados y custodiaran la tumba para evitar que los discípulos sacaran el cuerpo. Ellos pensaban que de esa manera iban a poner una muralla entre lo que Jesús dijo y lo que Jesús debía hacer, o lo que iba a suceder. Pero se le fue el balde en el charco. Ni siquiera eso pudo evitar que el plan de Dios se llevara a cabo en su totalidad. En el capítulo 28 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Bueno, usted sigue leyendo la historia. Las mujeres fueron al 3er día a llevar especies aromáticas, a ver el cuerpo de Jesús, y encontraron que ya había resucitado. Atención, los guardias presenciaron el momento en que el ángel removió la piedra. No está diciendo allí que los guardias llegaron después que removieron la piedra. No está diciendo allí que los guardias se habían ido cuando los ángeles removieron la piedra. Está diciendo que ellos, de temor, de terror, de pánico, se quedaron como muertos al ver ese evento sobrenatural que se estaba dando allí. ¿Su nombre? Gloria a Dios. O sea que esos soldados fueron testigos oculares de la resurrección del Señor. Amén. Por si acaso alguien osa decir que no resucitó. Gloria a Dios. Un predicador, si mal no recuerdo, fue el pastor Carlos Reyes. Creo que en cierta ocasión tuvo un viaje para Israel, visitó la ciudad de Jerusalén y visitó todos los lugares donde se supone Jesús predicó y donde se dieron algunos eventos importantes en la vida de Jesús. Visitó el huerto de Getsemaní y supuestamente visitó la tumba donde Jesús fue colocado. Cuando él regresó de esa visita a Jerusalén, llegó a la iglesia y dicen que no alcanzó a predicar, porque desde el momento en que se subió, las únicas palabras que expresó fueron: la tumba está vacía. E inmediatamente el Espíritu de Dios cayó sobre todos los que estaban allí presentes, y hubo una reproducción del día de Pentecostés, donde se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto sobre los 120. Porque la iglesia está fundada sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo: si creemos que Él murió y resucitó de los muertos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Su nombre. Así que la esperanza nuestra está puesta en eso,
en que Jesús resucitó, y si usted muere con Cristo en su corazón, un día se ha de levantar cuando Cristo venga. Alabado sea Dios. Y si no ha muerto cuando Cristo venga y está en santidad, se va con el Señor. Pero si no estamos en santidad, nos quedamos aquí. Ayer compartí con los hermanos bíblicos y les decía, va a haber sorpresas. Imagínense en una iglesia donde hay 5,000 personas y se vayan 3. ¿No se dan cuenta? No se dan cuenta. Cuando salgan se enterarán en Caracol o en RCN o en qué sé yo, pero no se van a dar cuenta. Ahora imagínense donde no se vaya ninguno. Alabado sea Dios. Pero imagínense también donde queden 3 solamente sentados en la silla. Se vuelven locos. Se va a haber grandes sorpresas. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en santidad delante de Dios. Solamente eso nos va a salvar. Un ministerio no me va a llevar al cielo. Un don no me va a llevar al cielo. Alabado sea el Señor. Una hoja de vida, un cartón universitario no me va a llevar al cielo. Me lleva al cielo la santidad y la fidelidad a Dios. Y eso es lo que cuesta en este tiempo tener. Alabado sea Dios. Y es lo único que el Señor exige. Bendito sea Dios. Pero resucitó. Ahora busquemos Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Marcos describe otras cosas que no describe Mateo respecto a esta visita que hicieron las mujeres al sepulcro de Jesús. 16:6. El ángel les dice a las mujeres, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Si estaban tristes y llorando, era porque en su corazón todavía no había nacido la esperanza de la resurrección de Cristo. Eran incrédulos, a pesar de que el mismo Señor en varias ocasiones se los había dicho. Y sigue diciendo ahora, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No lo creyeron. ¿Cuántos cristianos tienen tiempo de estar siguiendo a Jesús y todavía son escépticos a estas cosas? Todavía dudan de que Cristo viene, todavía dudan de que Cristo salva, de que Cristo sana, todavía dudan de que el Señor resucitó. Y dicen como decían estos, si no lo vemos, no lo creemos. Pues la Biblia enseña, bienaventurado aquel que creyó y no vio. Eso es la fe. Gloria a Jesús. Así que ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los que estaban con Jesús creyeron lo que las mujeres decían. Gloria al Señor. Seguimos leyendo en Marcos. Dice, pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Oiga, testigo tras testigo y siguen siendo incrédulos. Dios nos dice en esta hora, no seas incrédulo, sino creyente. Gloria al Señor, despierta tu fe en este día. Bendito sea el Señor. Versículo 14 dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó que su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cómo pretendemos nosotros que la gente crea nuestro anuncio si nosotros no creemos? Ellos no creían y ahora Dios les manda a predicar eso que ellos inicialmente no habían creído. Y decimos a veces, tanto que le hemos predicado, tanto que le hemos anunciado, y ha visto señales y milagros y sanidades, y no creen. Y no nos acordamos que un día fuimos iguales, o quizás peores. Gloria a Jesús. A Pedro le tocó predicar en grandes multitudes, y se convirtieron, aparentemente muchos,
Pero después vaya a ver cuántos quedaban, poquitos. Gloria a Jesús. Y entonces a veces cuestionamos a la gente por su incredulidad y resulta que el mal está aquí, ¿ven?, en nosotros. Entonces, seamos creyentes, creamos a Dios, movámonos en fe con el Señor y entonces Dios hará lo demás. Bendito sea Jesucristo. Entonces, primera cosa que Jesús reprochó de sus discípulos cuando resucitó. ¿Qué reprochó? Su incredulidad. Alabado sea Dios. Y le dio orden de ir y predicar el Evangelio. Evangelio según San Juan capítulo 20. Evangelio según San Juan capítulo 20. Dice la Escritura que después que Él se aparece a los 11, ¿por qué dice a los 11? Judas se había ahorcado. Pero Juan nos dice otra cosa ahora, que en el momento en que Él se aparece a esos, Tomás no estaba presente. Juan 20, versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellas, en medio, y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Yo no acostumbro a hacer esto, pero dígale al que está a su lado, no seas incrédulo, sino creyente. Gloria a Dios. Su nombre, a su nombre. Versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios. Y Juan ahora hace una aclaración respecto del libro que él escribió. El apóstol Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su muerte. Lo que nos va a dar la verdadera vida y salvación es creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Nada más, absolutamente nada más. Pero hay otra cosa que Jesús también quiso que naciera en el corazón de sus discípulos, específicamente en uno de ellos. En el mismo Evangelio de Juan capítulo 21, versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora habla el Señor a los pastores y a los líderes. Cuando Jesús resucita y se presenta a ellos, comió con ellos y les habló y les enseñó muchas cosas. Pero llamó aparte a Pedro y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Más que esto, Dios, Señor, tú sabes que te amo. Pedro se mostraba aparentemente convencido de su amor hacia Dios, hacia el Señor. Pero Jesús le preguntó en 3 ocasiones, ¿me amas? Y Pedro la tercera vez se entristeció. Pero más importante que la pregunta es lo que Jesús le manda hacer. ¿Qué es? Apacienta mis ovejas. Gracias a Dios que Jesús no le dijo a Pedro, trasquila mis ovejas, porque hay de nosotros. Él le dijo, apacienta mis ovejas, tú vas a cuidarlas, tú vas a alimentarlas, vas a velar porque el lobo no se las lleve. Alabado sea Dios,
vas a saber tenerlas, criarlas, vas a hacer que se multipliquen, no vas a trasquilarlas. Gloria al Señor. Fíjese, algo que el Señor quiso despertar en nosotros es una muestra de verdadero amor. ¿Cómo le demostramos el verdadero amor a Dios? Apacentando la grey de Dios, cuidando de ella. Como decía Pedro, no velando por ella por fuerza, no por obligación, sino con ánimo pronto, con deseo de que Dios haga algo en sus ovejas. Alabado sea. Van dos cosas. Primero, reprendió la incredulidad. Segundo, mandó apacentar las ovejas. Quiso que su pueblo estuviese bien apacentado. No mandó quitarle la lanita. No mandó a degollarlas. No mandó a consumirlas. Mandó a cuidarlas. Bendito sea Dios. Por eso digo, primeramente Dios le habló allí a los líderes y después a todos nosotros. Pero también sucedió algo allí. Cuando Juan, el que escribe el libro, ve que Jesús llamó por allá aparte a Pedro y que le está hablando en secreto, Juan como que se fue detrás de ellos ahí como que no quiere la cosa, pero sí quiere la cosa. Capítulo 21, versículo 20 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ahora, ¿qué atacó Jesús allí? El celo ministerial. De pronto usted no es pastor, de pronto es evangelista, maestro, ujier, de pronto es el que hace el aseo. Yo no sé para qué lo usa Dios, pero es posible que cuando yo veo que están usando a otro en eso, en lo que yo soy usado, es posible que algo me dé acá una punzada en el corazón. Y eso le pasó a Pedro. Pedro se sintió de pronto como que halagado cuando Jesús lo llamó aparte. Y cuando vio a Juan, ay, ¿este qué? ¿Qué pitos toca este? ¿De dónde apareció? Y si yo quiero que este quede, ¿a ti qué? Sígueme tú. Dios nos dice en esta hora: haz lo que tienes que hacer para Dios y deja que los demás hagan lo que tienen que hacer. Bendito sea Dios. No seamos celosos en el ministerio. Cuidemos antes, por el contrario, de hacer bien lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros, porque de eso daremos cuenta. Bendito sea Jesús. Entonces es curioso que justo después de la resurrección de Cristo haya atacado, alabado sea Dios, mandó apacentar las ovejas y además de eso atacó el celo ministerial. Cristo no quiere que en su pueblo hayan esas cosas. Bendito sea Dios. Sino que antes, por el contrario, sepamos ser un pueblo, como dice la Escritura, escogido y santo para la gloria del Señor. Y terminamos leyendo el siguiente versículo. Bendito sea Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 11. Dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y al último de todo, dice Pablo, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Diga usted allá: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Repítalo: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Colóquese sobre sus pies
y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gloria al Señor. Y si usted considera que Dios habló a su vida, dele gracias al Señor en esta hora. Yo creo que Dios habló a mi vida. Bendito sea Dios. Yo ni siquiera era el titular para predicar hoy, me avisaron de pronto, usted va a predicar. No tenía nada en el itinerario. Bueno, Señor, tú sabrás. Dios, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Porque a ti te plació, Señor, escogerme en esta mañana como tu instrumento para exponer tu palabra, Señor. Pero asimismo te plació, Dios Santo, hablar a mi vida a través de ella. Gracias por cada hermano que estuvo en este lugar, que escuchó tu palabra, que se deleitó en oírla. Gracias por cada uno que a la distancia pudo, Señor amado, escucharla. Gracias porque tú has hecho en nuestro corazón conforme has querido. Nos has llenado, Señor, de esperanza. Nos has llenado de fe, Señor. Nos has demostrado por tu palabra que lo que tú dices se cumple, que lo que tú profesas es cierto, que lo que tu palabra enseña, Dios, es para salvación de nuestra alma. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú has hecho la obra en nosotros y la seguirás haciendo, Señor, porque tu palabra no regresa a ti vacía. Obra en nosotros, Señor, un cambio, una transformación día tras día. Opera en nuestra mente, en nuestra razón. Toma nuestro intelecto, Señor. Moldea nuestro pensamiento, nuestras emociones. Toma, Señor, todo nuestro ser y haz de nosotros, Señor, el vaso que quieres que seamos. Haznos crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. Permite que estemos parados para escuchar la final trompeta. Señor, afina nuestro oído para que el día que ella suene podamos escucharla y podamos partir contigo, Señor. Pero también prepáranos, Señor, si la muerte nos ha de visitar, Dios, para que podamos partir de esta tierra en plena santidad y levantarnos de la tumba un día, Señor, como tú lo hiciste, venciendo la muerte. Gracias por nuestra vida. Gracias por los nuestros, Señor. ¿Cuántas veces les hemos hablado y no han creído? ¿A cuánto le hemos predicado y no han creído, Señor? Pero danos paciencia, danos misericordia, danos amor para con ellos, porque así fuimos nosotros, incrédulos, testarudos. Dios, pero ayúdanos a tener la paciencia que tuvo Jesús para con la humanidad y a demostrarles que tú quieres darles salvación. Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por tu amor, por ese don inmerecido, por ese don precioso que es la salvación. Gracias, Dios, te brindamos un fuerte aplauso porque tú eres digno de él. Mis hermanos, Dios les bendiga grande y abundantemente. Mi hermano Javier continúa con este servicio.